latinoamericanos y que están impulsados por el gobierno de Donald Trump y sobre todo por estos grupos de derecha no tan radical, pero que están planteando una postura contraria a estos gobiernos progresistas, concretamente a los gobiernos primero de López Obrador y ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum. Digamos que este tiene otro origen. El origen de la embestida contra López Obrador no era otro más que la pérdida de sus beneficios económicos y del respaldo y la comodidad que tenían al amparo del poder. Yo lo resumo así quiero entenderlo, así quiero, digamos, justificarlo, y creo que César no se quedó únicamente con un planteamiento, digamos, fácil de decir lo que como lo estoy planteando yo, sino que tiene el tino de argumentar en cada uno de los planteamientos que hace estos intelectuales orgánicos. Agradezco la oportunidad, César, reconozco el esfuerzo en este texto y sobre todo quiero felicitarte porque finalmente César Cancino es genio y figura hasta ahora, no voy a decir hasta la sepultura, pero yo quiero únicamente referirme a una apuesta, si es así, César, que hicimos cuando estaba la campaña electoral en la que podría resultar y estaba todavía a la víspera de que López Obrador pudiese ser presidente de México. Y uno que apostaba todo al caballo negro era César Cancino. Y César Cancino siempre fue congruente con el planteamiento de la 4T en términos del impulso de López Obrador. Por eso ahora, en este planteamiento, en el libro, pues está defendiendo algo en lo que él absolutamente cree. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Javier Sánchez Galicia. Pasamos ahora a los comentarios del doctor Hervé Rivera. Gracias, doctor. Gracias por la invitación. Gracias por tomar la molestia de ocupar su sábado para escuchar los comentarios de sus servidores, ¿no? Yo no voy a apelar a mi memoria, escribí unas brevísimas notas respecto al libro, que es digital y que me comenta el doctor Cancino que ya está disponible, o no, doctor, todavía en su página. Que ya tiene el código, o sea que ya sí, que porque es digital, ¿no? El libro se llama La Revuelta Ilustrada. Un amigo, colega, compañero me mandó un mensaje y quiso ironizar, ¿no? Probablemente conociéndolo, de hecho algunos lo conocen aquí, como que el doctor me pareció que él decía que había sido usted bastante elogioso para hablar de ilustrado, ¿no? Contra López Obrador, la crítica de la crítica, ¿no? Por supuesto, coincido, doctor. López Obrador ha sido probablemente uno de los presidentes más vilipendiados. No sé si él o algún otro periodista comentó acerca de Madero, ¿no? Que también fue objeto de crítica, nada más que el triste y trágico final de Madero fue distinto, ¿no? Bueno, aquí está una historiadora, una amiga, nos podría ayudar. Claro, era casi un siglo de diferencia, ¿no? Y leyendo parte del libro, pregunta para Javier, que estaba pensando en eso, ¿no es, Javier, si ante estas críticas la mañanera de López Obrador, mañanera conocida coloquialmente, ¿no? Su conferencia matutina, pero que todos la conocimos así, fue una especie de antídoto ante esta embestida, ¿no? Lo pregunto como especialista de comunicación, ¿no? Que además parece ser que fue muy efectiva. Yo, la verdad, y lo hemos platicado, Javier, yo pensaba que ese modelo se iba a agotar y no. Primer día mañanera, último día de gobierno mañanera, ¿no? ¿No habrá sido ese un antídoto muy efectivo a este embate? Ahora, pues la verdad, haciendo el corte, pues sí, no sé si recuerden ustedes
el que se ríe se lleva, ¿no? Y uno de estos intelectuales, que daré la lista de a quienes el doctor disecciona, ¿no? Fue Enrique Krause, con ese mote que incluso le dio portada, ¿no, doctor? El Mesías tropical, ¿no? Que bueno, yo no recuerdo que Enrique Krause haya tratado así a algún otro expresidente, ¿no? Y miren que le tocó, creo que desde Echeverría, ¿no? O sea, no fue así de ácido, vamos a decirlo así, ¿no? Y ya después se quejó de que en las mañaneras hablaban de él, ¿no? Bueno, le dedicó una portada. Y otra vez, ¿no? El que se ríe se lleva, ¿no? Yo espero que este libro, doctor, sea el inicio de otros suyos, de otros colegas que se animen a escribir sobre esta relación entre los intelectuales y el poder político, ¿no? Cuyos libros en otros países son clásicos, ¿no? ¿De quién estamos hablando? Porque no, o sea, hablamos de intelectuales, hablamos de gente que tiene influencia en el medio del pensamiento. Hablamos de Enrique Krause, doctor, Roger Bartra, Jesús Silva Gerson Márquez, Héctor Aguilar Camín, Denis Dressel, Leonardo Curcio, Macario Schettino y Mario Amparo Casar, ¿no? Algunos de ellos, usted fue colega, ¿no? Compartió cubículos, estuvo en instituciones, ¿no? Pero eso, y como dice Javier, fiel también a su tradición, pues incluso Macario Schettino, ¿no? Tenían una relación muy fuerte, si no mal lo recuerdo, ¿no? Pero bueno, usted en el terreno de las ideas es verdaderamente muy duro, ¿no? ¿Por qué es eso? No critica a las personas, critica las ideas, ¿no? Estos son los intelectuales que el doctor aborda y que disecciona por capítulo en su libro. Y retomando lo que planteaba nuestro amigo Javier Sánchez Galicia, ¿no? Para los que nos dedicamos a las ciencias sociales, está este tema de los académicos que usan estos conceptos como autocratización, autoritarismo y resiliencia democrática, que sí me parecen muy estirados, ¿no, doctor? Un asunto pues que sí está sujeto a debate. Precisamente mientras hablamos hay un congreso, no me acuerdo que ya hemos platicado eso, doctor, ¿no? Que ya se ha vuelto un congreso donde México es autoritario, el gobierno es autoritario, versus hay que combatir el autoritarismo. Por lo tanto, López Obrador, que por cierto ya no es presidente, pero hay gente que ya vive obsesionada con él, ¿no? Y hay que combatirlo, ¿no? Quiero concluir. Muchos de nosotros quienes nos formamos en las ciencias sociales leímos a estos intelectuales porque tienen libros que sí, de alguna manera fueron libros texto, pero a mí en lo personal sí se me hace incluso triste la manera en cómo, por así decirlo, terminaron una carrera intelectual, ¿no, doctor? Académica. Y entre algunos colegas yo les planteo que para mí fueron tótems que hoy se cayeron, ¿no? Porque usted lo sabe, algunos escribieron textos referentes, ¿no? Cada uno de ellos, ¿no? Con buena pluma, con buena prosa, pero que en este dilema de un liderazgo, un gobierno y políticas que no encajaban en su manera de interpretar la realidad, ¿no? Pues como usted lo plantea, ¿no? Se metieron incluso algunos de ellos prácticamente diciendo la culpa de que llegara López Obrador es de los mexicanos, ¿no? Que no lo supimos ver, ¿no? O sea, echándole la culpa a la gente de que al final decidieran por una opción, pero que esto pues viene desde el siglo XIX, ¿no, doctor? Echarle la culpa a la gente que nuevamente no estamos preparados para una democracia que en su cabeza no sé qué ideal tienen de democracia, ¿no? Una democracia probablemente inexistente, ¿no? Y agradezco nuevamente, doctor, la invitación y concluyo para escucharlo y eventualmente también escuchar algún comentario o pregunta de quien nos acompaña. Gracias, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias.
doctor Hervé Rivera. Pues me toca comentar sobre el libro. Y lo primero que quisiera, bueno, agradeciendo a los comentaristas, reaccionaré a algunas de sus ideas, es señalar que es un libro electrónico, ¿no? Para empezar. Salió el año pasado, me hubiera gustado que saliera durante el sexenio de López Obrador, pero no fue posible. El año pasado pues fue un año un poco ajetreado para el que les habla, como ustedes saben quizá, y en consecuencia se retrasó. Y decidí también hacer unos ajustes al texto de último momento, y entonces una nueva versión, una nueva edición está ya disponible, clicando aquí en el código QR, ¿ok? Ahí también van a encontrar pues muchos de mis libros. Es una página personal. Yo creo en la ciencia abierta y en el conocimiento gratuito, libre, acceso, así que ahí pueden consultar pues prácticamente todos mis libros, muchos de mis artículos, ensayos, etc. Entonces los invito cordialmente a que pues incursionen en esa página. Bueno, pues el tema de los intelectuales y el poder ha sido un tema recurrente en mi obra. He escrito mucho sobre esto y algunos libros fueron incluso emblemáticos en su momento. Pienso, por ejemplo, en uno que tenía como título El Evangelio de la Transición, el cual escribí justamente hace como 15 años, cuando todo mundo dio por sentado que la reforma electoral que constituía al IFE en esa época era el instrumento democrático que nos permitiría avanzar en los procesos electorales en el país y que le iba a dar confianza, certidumbre, legalidad a los procesos electorales. Esta visión fue esgrimida por los intelectuales orgánicos. Obviamente, yo le llamé el Evangelio de la Transición, pero pude haberle llamado el Evangelio según San Pepe Boldenberg. Pero no fue el caso. Decidí omitir el nombre, pero finalmente él encabezaba los esfuerzos intelectuales por, digamos, generar esta idea de que ahora sí habíamos avanzado a la democratización del país, con una reforma pues a la que le sucedieron otras 6, 7 reformas, porque evidentemente las reformas electorales siempre han sido insuficientes, gradualistas, y no han sido ni han marcado la diferencia para hablar realmente de procesos democráticos confiables, etcétera, etcétera. Sabemos que con lo que hay, pues simple y sencillamente lo que marca la diferencia es que entre el primero y el segundo lugar haya una diferencia muy amplia para que no se confronten, no se cuestionen, no se impugnen los resultados. Caso contrario, va a haber siempre suspicacias, etc. Bueno, y como ese he escrito otras cosas, pero nunca había observado una, digamos, una escaramuza casi por consigna de los intelectuales orgánicos del viejo régimen para denostar, confrontar, cuestionar al gobierno de López Obrador y a la 4T. En el sexenio de López Obrador yo contabilicé 285 libros con este carácter, para denostar al personaje. La mayoría de ellos, obviamente, con un tono periodístico, donde se buscaba finalmente sugerir pues lo que todo el mundo conoce, la corrupción, las trampas, una serie de cuestiones que nunca se lograron documentar, pero que a final de cuentas dejaron ahí ciertas suspicacias. De esa literatura tan abundante también, pues yo seleccioné a 15, 20 autores que me parecen los más importantes, al menos intelectualmente, algunos con una trayectoria pues muy importante que nadie les puede escamotear, como Roger Bartra, por ejemplo, ¿no? Con obras extraordinarias. Efectivamente yo trabajé con él en la jornada semanal, fui su asistente, pero pues en su época más reciente él decidió de alguna manera
pues sumarse del lado de lo que yo llamo la revuelta ilustrada, es decir, esta rebelión más o menos orquestada por los grupos intelectuales en México en contra de la 4T, con una serie de descalificaciones muy similares, porque parece que aquí pues hay un esquema para entrarle a la crítica hacia López Obrador, de la cual voy a hablar ahora. Y entonces pues yo identifiqué una literatura muy amplia, sobre todo en libros, por no mencionar pues el cerco mediático que existió durante el sexenio de López Obrador, donde todos los medios, la prensa escrita, las revistas más influyentes y obviamente los intelectuales, todos hicieron un frente común para cuestionar, denostar a López Obrador. Eso es inaudito. Quizá en la época de Francisco I. Madero, aunque ahí obviamente pues era la prensa que sí podía tener alguna incidencia, pero nada más. Y ya sabemos cómo le fue a Francisco Madero, cuando los ánimos se calientan a través del rumor, la crítica y el cuestionamiento, pues las cosas terminan mal. Y aquí muchos querían que las cosas terminaran mal con López Obrador, que no concluyera su sexenio. Se hablaba de impeachment, se hablaba de buscar mecanismos justamente para que no continuara. Se habló de golpe de Estado, se habló de muchas cosas. Obviamente no prosperó. Pongo un ejemplo muy interesante en términos comparativos. A Lula en Brasil le preguntaron una vez que salió de la cárcel, ¿no?, cuál fue el peor error que cometió durante su gobierno. Y él dijo: dejar crecer a la prensa y a los medios sin ponerles ningún reparo. Y esto condujo a este frente que llevó luego al impeachment, al juicio político y al encarcelamiento de Lula y de Vilma, ¿no?, ambos obviamente representantes del Partido de los Trabajadores. Entonces, pese a digamos, frente para denostar a López Obrador dejó crecer esto, no puso absolutamente ningún reparo, y él sabía que tenía que crear un instrumento para confrontarlo y sin tener que modificar sus convicciones. ¿Cuáles eran? Bueno, no voy a querer intelectuales orgánicos en mi sexenio, no voy a querer prensa vendida, no voy a comprar a los medios, etcétera. Podría hacerlo porque los medios tradicionales, por ejemplo, son concesiones del Estado y podía haberse creado mecanismos, pues, para hacerlo, pero no lo quiso hacer. Él lo único que creó fue su instancia de comunicación, que como tal fue muy efectiva. Las mañaneras es un fenómeno que desde ahora están estudiando profusamente las facultades de comunicación. Es un tema que requiere ser analizado puntualmente. ¿Por qué? Porque con ese solo espacio que tuvo a su disposición logró desarticular, exhibir las trampas, los excesos de esta clase política que obviamente buscaba denostar. Digamos que era el espacio donde él desnudó las verdaderas intenciones de esta casta política y logró conectar con la sociedad. Así que se generaron a partir de la mañanera pues un discurso que no logró incidir como en otras épocas en la opinión pública, que es el discurso de estos intelectuales orgánicos. Ahora, decía yo que escogí algunos de los muchos libros que se escribieron y escribí sobre todo los más incisivos y aquellos hechos sobre todo por autores muy conocidos como Krause, como Silva Herzog, como Denis Dresser, autores que por lo demás he criticado en muchas ocasiones, en fin, entre otros. Ahora, yo sí creo que es un tema que requiere un análisis, más allá de, como dice el subtítulo, hacer la crítica de la crítica. Yo encuentro que es un ejercicio de investigación muy interesante tratar de reconocer los resortes que de alguna manera identifican a toda esta literatura y
hay, me parece, algunas constantes que se repiten en todos ellos y que pareciera que estuvieran escribiendo por consigna, ¿no? Es decir, porque de otra manera no te sumabas a este coro de los intelectuales que obviamente, más allá de que pudieran haber estado molestos porque se acabaron los privilegios de otra época que les permitieron justamente convertirse en intelectuales orgánicos, más allá de eso, pues me parece que había unas constantes. Por ejemplo, la idea sobre todo de que la 4T y López Obrador nos conduce a un régimen autoritario. Este es el primer argumento que nosotros podemos identificar. Krause lo dice Bartra, lo dice Denise Dresser. Sí, la Denise Dresser, que después del triunfo de Claudia Sheinbaum dijo: ¿cómo es posible que los mexicanitos regresen otra vez a las cadenas que nosotros les quitamos, los intelectuales, ¿no? Háganme ustedes el favor. Ese es el tamaño de la locura y del delirio de estos intelectuales orgánicos que con cualquier pretexto buscan denostar a López Obrador y ahora a Claudia Sheinbaum, quizá en menor medida. Entonces, lo primero es que nos conducen al autoritarismo. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, como intelectuales ilustrados, recurren a una literatura que se generó en otras latitudes para hablar de procesos de autocratización. Esta es la palabra mágica que se empezó a utilizar desde hace unos 9-10 años como una tendencia que se observaba en el mundo de las democracias en crisis, que irremediablemente nos conducía a una nueva ola autocrática, de autoritarismos, de dictaduras, de regímenes autoritarios populistas, etc. Este discurso, digamos, concepto surge para analizar, sí, una realidad muy particular, que es el Trump del primer periodo, ¿no? Porque Trump obviamente cometió excesos, tuvo una narrativa excluyente, poco democrática, que después intensificó en su segundo periodo, pero asustó a muchos, sobre todo por las consecuencias cuando no fue reelecto hace 6, exactamente. Y entraron las hordas de fanáticos a ocupar el Capitolio y eso asustó a todo mundo, ¿no? No es posible que esto ocurra. Entonces, ahí empezaron a hablar de una erosión de la democracia en Estados Unidos por la emergencia de líderes populistas que minaban las bases institucionales y legítimas de la democracia. Y ahí está justamente la trampa, en querer utilizar esta categoría pensada para Estados Unidos y traducir o utilizarla para el caso de López Obrador. Entonces, López Obrador igual a un líder populista que tiene poco aprecio a la democracia y que en consecuencia nos va a conducir a una nueva ola autoritaria. Hay muchas trampas en este discurso. Una de ellas es dar por sentado que lo que había, ¿no?, que obviamente apuntalaron en el discurso ideológicamente hablando los propios intelectuales, ya era democrático. Lo que había ya era democrático y llega la 4T y todo lo que se había logrado empieza a erosionarse. Y es una trampa porque evidentemente lo que hay que construir en México son todavía el ordenamiento institucional democrático, si no, no estaríamos empeñados en hacer una reforma judicial o una reforma electoral, porque lo que hay no satisface las necesidades, las exigencias de una democracia. Pero para los denostadores, lo que había, léase el INE, léase los organismos constitucionales, la Corte y el Poder Judicial, todo eso ya eran conquistas democráticas, cuando sabemos que estaban contaminadas de origen por intereses políticos muy concretos y que quienes apuntalaron esas instituciones no democráticas en el seno de un régimen que se estaba democratizando fueron precisamente los intelectuales orgánicos, porque de ahí vivían, ¿no?, de repetir la cochambre, de guardar silencio frente a evidencias de todo tipo de corrupción, etc. Pero esa es la lógica perversa. Pero hay otra lógica perversa que hay que señalar.
porque ellos también utilizan el antídoto frente a la autocratización terrible que está generando la 4T. Debemos postular la resiliencia democrática, el nuevo concepto que todo mundo repite. ¿Y qué es la resiliencia democrática? Resistir a los embates autoritarios desde la sociedad civil y desde las propias instituciones políticas. Mediante este ejercicio, todos los intelectuales que analizo coinciden en que los autoritarios del pasado hoy son los demócratas del futuro. Le hace PRI, le hace PAN, ¿no? Le hace Claudia Piña, Norma Piña, le hace Lorenzo Córdoba, etcétera, etcétera. Todos los autoritarios del pasado ahora son los demócratas y los que están resistiendo valientemente frente a los embates autoritarios. De este tamaño son las trampas de este discurso, pero no se angustien. Este discurso quedó ahí, quedó en la estratosfera como un ejemplo de una clase intelectual vacía que ya no conecta con la sociedad. López Obrador terminó su sexenio con 70% de apoyo. Es decir, este discurso no permeó a la sociedad. Y ahora tenemos a una presidenta con alrededor del 80% de popularidad. Entonces, ¿qué significa esto? Que esta clase intelectual fue finalmente derrotada desde un instrumento eficaz, y efectivamente me gustaría conocer la opinión de Javier, dado que es experto en comunicación política, un instrumento eficaz como fue la mañanera, y que desde esa trinchera logró exhibir justamente a estos intelectuales y al mismo tiempo entrar en su propio juego, descalificándolos y exhibiéndolos, ¿no? Los intelectuales protestaron y dijeron, es que López Obrador abusa de los tiempos del Estado para confrontarnos, para polarizar a la sociedad y para exhibirnos. Obviamente se ofendieron, pero ¿qué querían? No le dejaron ninguna otra opción. Era el único espacio que tenía disponible. Tenía que defenderse. ¿O qué querían? Que también se agachara y dijera, sí, tienen razón en todo. Pues no se podía. Había que confrontarlo porque ellos fueron... Derecho de réplica, ¿verdad? Sí, por supuesto, todo lo que quieran. Ellos tenían esa posibilidad, todo a su favor, un cerco mediático alimentado por el poder y los grupos económicos, etc. Otro mito, porque esto está lleno de mitos, yo me basé en el libro desmitificando esta narrativa de los intelectuales. Es que López Obrador polariza a la sociedad, ¿no? A ver, los únicos que ven polarización en la sociedad mexicana son ellos, ¿no? Porque ellos son los que polarizan. En México, López Obrador tuvo un apoyo popular durante todo su sexenio. No estaba polarizado, a juzgar por esas cifras de respaldo. Entonces, yo creo que el tema es interesante. Yo me di a la tarea de hurgar en estos libros, confrontarlos y sobre todo reconocer las constantes en este discurso. Y sobre todo también mostrar cómo por esta vía los intelectuales del pasado que se decían librepensadores, que se decían quienes criticaban los excesos del poder, etc., a final de cuentas quedaron desenmascarados, ¿no? ¿Por qué? Porque al cuestionar a la 4T y al reivindicar un pasado autoritario como algo mejor de lo que existe, entonces mostraron verdaderamente sus intereses. Obviamente ellos no cesarán en su lucha en contra de la 4T por todos los medios de su alcance, porque hay que decir que siguen controlando los medios, pero precisamente por eso los medios no solamente de comunicación, ellos supieron infiltrarse en la academia también, como lo describo en el artículo que cita Javier.
los académicos también lloran. También los académicos en muchas de nuestras universidades repitieron este discurso, se creyeron absolutamente este discurso y se volvieron anti-AMLO, anti-4T, etcétera, etcétera. Entonces, y AMLO no ha querido generar intelectuales orgánicos porque en el viejo régimen eran necesarios para justificar los excesos y las irregularidades. Pero ahora López Obrador y Claudia Sheinbaum prefieren la crítica, el cuestionamiento, han creado su espacio de comunicación con la sociedad y eso les ha dado una enorme legitimidad. Bueno, no quiero extenderme más, pero de ahí, digamos, ese es el tema del libro. No me reservo ninguna crítica, soy ácido, quien me ha leído lo sabe. Me he ganado muchos enemigos en el gremio intelectual, pero pues si uno traiciona sus convicciones, entonces que se dedique a otra cosa. Muchas gracias, y pasamos, bueno, primero un comentario de Javier. Sí, yo quiero retomar la parte que me han puesto los dos de este modelo de comunicación que utilizó López Obrador y si este obedece en cierto momento a un antídoto ante la honestidad o una protección ante la honestidad. Lo que sí es cierto es que lo que primero funcionó en una primera instancia como una manera de brincar el cerco. Había un cerco mediático, digamos, construido por, en este caso, los consorcios televisivos, radiofónicos, y que de alguna manera limitaban el acceso, en este caso, a López Obrador, desde que estaba en la Ciudad de México como jefe de gobierno en la Ciudad de México. En la mañanera, que era la vespertina antes, que era algo así como de mediodía, tarde, empezó este modelo de empezar a dialogar de manera directa con los medios en el tiempo, incluso sin límites de tiempo, como en la lucha libre, y se empezó a dibujar un personaje que se ha convertido en un paradigma de comunicación a nivel histórico, vamos a decirlo, ¿no? Con expresiones tan simples, ¿se acuerdan? Cuando decían, miren lo que diga mi dedito. O sea, llevaba a tal detalle expresiones que se volvieron símbolos del obradorismo, vamos a decirlo así. Ya en las campañas respectivas, en el 2018 particularmente, varias expresiones coloquiales se quedaron para la historia, ¿no? Están ahí, van a quedar con el libro de los manuales de comunicación electoral, de cómo utilizaba el lenguaje coloquial López Obrador como parte de su discurso político. Entre ellos, el arroz con gorgojo, el barramos, se barre la corrupción como las escaleras de arriba para abajo, y podemos enumerar una serie de expresiones. La mañanera no solo le sirvió para brincar el cerco a López Obrador, le sirvió como un vehículo de comunicación, ya no necesitó avisar a los medios de comunicación, tomen lo que ustedes consideren porque la comunicación soy yo. Porque además era así, ni siquiera había gabinete, la comunicación era López Obrador, y así como el Estado soy yo, López Obrador decía, la comunicación soy yo. Segunda, la empezó a utilizar, bueno, si el 11º mandamiento es no polarizarás, para él era una manera de entrar en el terreno de la confrontación. Bueno, vamos a polarizar, y si estamos en medio de una guerra de polarización entre izquierda y derecha, pues pongámonos del lado correcto de la historia. Ese es parte del planteamiento, y acudió a estos preceptos, digamos, donde decía, bueno, si voy a polarizar, me voy a poner del lado del pueblo, y si alguien está en contra de mí, luego entonces está en contra del pueblo. Y yo voy a decir que incluso López Obrador se convirtió en un maestro de la polarización política.
Esto que en un momento dado era una agresión, lo convirtió como en el aikido, ¿no? Utiliza la fuerza del oponente para construir una fuerza desde mi perspectiva. Creo que esa parte le funcionó también. Si nosotros recurrimos al libro de Luis Estrada, por ejemplo, con la empresa esta Steam, tiene un libro que lo voy a encontrar por aquí que se llama Los otros datos, y hace un análisis de las mañaneras, de todos los momentos específicos que López Obrador participó con un mensaje específico, porque hasta eso hay que analizar, digamos, incluso como análisis de investigación académica, hay que analizar el contenido de las mañaneras y cuándo hubo picos en la intensificación de la confrontación ideológica. Creo que también eso es material de análisis, ¿no? Y ya nada más para cerrar esta parte, López Obrador entendió que era una guerra ideológica, pero también entendió que era una guerra mediática y una guerra desde los espacios de comunicación. Había comunicación desde los intelectuales orgánicos, desde los medios de comunicación, y desde su espacio propio. López Obrador construyó su propia trinchera y lo ha hecho hasta ahorita muy bien. Gracias, Javier. Pues nos quedan 10 minutos. Si alguien quiere preguntar, recogemos 3 o 4 preguntas y pasamos a compañero. Mira, ya hay un micrófono. Bueno, buenas tardes a todos. Miren, felizmente soy catedrático también de una de las universidades aquí de Puebla. Yo conozco a Andrés Manuel López Obrador y mil respetos. Hace tiempo escuché un gran comentario de una politóloga a nivel mundial que dijo: un político como Andrés Manuel López Obrador solamente se da cada 100 años. Así de fácil, así de sencillo. Yo recuerdo uno de los grandes discursos que he escuchado a Andrés Manuel cuando el famoso desafuero en México por el predio del Encino, en donde lo desaforaron porque supuestamente desobedeció una suspensión dentro de un juicio de amparo. ¿Y qué discurso? En la universidad yo les proyecto a mis alumnos ese discurso y unos terminan llorando, porque es uno de los discursos más completos y apasionados que yo he escuchado Andrés Manuel López Obrador. Bueno, viene la pregunta, es una pregunta que yo me he hecho. Andrés Manuel fue un parteaguas definitivo, vino Claudia Sheinbaum, y viene la pregunta: ¿quién tendrá que llenar los zapatos del hueco, tanto de Andrés Manuel como de Claudia? Claudia es una política extraordinaria que lo ha hecho, como no tienen idea. Es una gran mujer que se le ha puesto a tú por tú a todos. Entonces, mi pregunta es: ¿quién sería que llenar? Porque ya la derecha se está moviendo y está haciendo muchas conjeturas, pero ¿quién sería, yo me pregunto, que llenara los zapatos de la Andrés Manuel, que lo veo muy difícil, como de Claudia Sheinbaum? ¿Quién sería? Es muy difícil, muy difícil. No interrumpa, no interrumpa, no interrumpa. Váyase por allá. Los ignorantes, malditos, arrastrados, son unos alimañas. Y todavía puedes no calles la señora, que tiene libertad de expresión. Estamos en la feria del libro. Pero no sabes nada, nada. Estamos en la feria del libro. Que han hecho daño al país. A ver, señora, si quiere opinar, anótese aquí. No quiero opinar porque no quiero estar de ignorante. Venga. Puedes continuar con Bueno, te voy a contestar como diría un político.
todavía no son los tiempos para definir quién será. Lo que pasa es que Está la muy complicado. derecha ya está. Ellos sí, pues ellos les va la vida en esta elección, así que... El problema de la derecha es que no tiene argumentos, Muy bien. no proponen. Ah, no, pues sí, pero van a hacer su lucha. Compañero, tú también querías opinar. Sí, rápido, gracias a los ponentes, muy interesante esta conversación, como han visto, pues ya ha levantado suspicacias en el público. Mi pregunta es muy rápida y tiene una materia más conceptual, me llama la atención el título de la obra, La Revuelta Ilustrada, si no mal entiendo. Me gustaría preguntar por qué utilizar este concepto ilustrado y no llamarlo por su nombre de pila, llamémosle neoliberal, por ejemplo. Es decir, toda esta suerte de intelectuales que se han nombrado a lo largo de esta charla atiende esta revuelta justamente porque se presenta un proyecto post-neoliberal y ahí es donde entra esa gran confrontación ideológica, llamémosle. Ya han mencionado grandes nombres de esta intelectualidad orgánica y me gustaría preguntar eso principalmente, ¿no? ¿Por qué no llamarle revuelta neoliberal, etcétera, más que ilustrada propiamente? Gracias. Sí. Otra pregunta por ahí. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta también es muy rápida y yo quisiera preguntarle más qué piensa acerca de la reforma electoral, porque hay algunos intelectuales que dicen que, bueno, toda esta serie de reformas que se hacen en Morena cuando empiezan a gobernar, están enfocadas a lo que Sartori llamaba como el sistema de partidos predominante. ¿Usted piensa que la reforma electoral refleja esto o solamente son conceptos retirados para que pues se amolden a este discurso que pues nos mencionaba usted acerca de los intelectuales que usan palabras como autoritarismo y sinónimos para referirse pues a estos cambios que hubo? De acuerdo. Gracias. Una pregunta más por cuestiones de tiempo. Gracias. Profe, de lo que usted estaba proponiendo y de lo que alcancé a comprender, ¿qué tanto su libro se puede tomar como no atacar, pero sí venerar la posverdad? Porque al fin y al cabo lo que hacen estos individuos es posverdad, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se podría decir que su libro está tomando y está tratando de hacer una develación de esta posverdad en la que nosotros deberíamos? Muy bien, Eva. Pues brevemente, porque nos quedan 6 minutos. Bueno, era muy obvio si le ponía neoliberal. La verdad no me gustaba como el título, porque era evidente que... Y no sonaba bien por una cuestión también de un título que vea más ilustrado, no tanto en el sentido de que cuántos saben, ¿no? O sea, muy sabios o muy ilustrados, sino simplemente porque están asociados con lo que es la inteligencia en México, ¿no? Y básicamente por eso. O sea, si tú hablas de Krause, pues alguien que es un capo intelectual, que ha sabido ocupar espacios y todo el mundo le rinde pleitesía, porque si lo criticas, estás condenado al ostracismo, ¿no? Entonces, y como él está ahí al camino y otros, bueno, por eso, esa es la razón. La reforma política. Bueno, lo primero hay que decir que ya no prosperó, ni la A ni la B. La queremos, pero todo hace suponer que no lo prosperó. Entonces, yo lo lamento. La B está muy ya, muy light. Yo coincidía, pero me parecía a mí en lo personal, por muchos análisis que he hecho al respecto, bastante insuficiente. O sea, yo creo que el INE tiene que desaparecer. Es una institución que surgió con la transición para justificar ciertas cosas y ahora ya no hay nada que lo justifique. Ahora hay que hacer lo que hacen las democracias consolidadas, que son instituciones que solamente organizan elecciones y cuentan votos. Y nada más, no necesitamos todo el edificio, elefante blanco que chupa tantos recursos como se. Y muchos otros temas. Yo
No olvidemos que Claudia Sheinbaum prometió desaparecer las pluris. O sea, 200 diputados se van y no se pudo, porque todavía hay intereses. Entonces yo creo que sí estamos todavía en espera de una reforma política electoral profunda. No se hizo ahora, vamos a ver cómo se da la correlación con las elecciones intermedias y ahí quizá se pueda avanzar. Lamentablemente yo creo que esto no va a prosperar. Ahora, si yo soy crítico, porque me parece que hay que ir más allá, el gradualismo yo ya no lo concibo, y mucho menos en un periodo del país donde hay que transformar y crear instituciones democráticas. Creo que lo que había en el plan A era bueno, pero insuficiente. ¿No? Esa es mi perspectiva. Y finalmente, sí, evidentemente aquí estamos en una disputa de sentidos y de significados y de círculos y de narrativas. Y aquí se construyó una gran mentira para descalificar a López Obrador, y yo sí busco desnudar estos instrumentos tendenciosos y manipuladores, estos resortes con los que se construyó esta narrativa, y créanme que sí son, o sea, están muy bien empleados porque no son improvisados, pero escarbas un poquito y te das cuenta que todo es artificioso y tendencioso. Y bueno, por allí es un tema que me interesa mucho, pero al mismo tiempo asumo que vivir en un país donde existe tanta confrontación, posiciones, sobre todo que las posiciones en contra del régimen se han posicionado, valga la expresión, en los medios y en ciertos sectores. Entonces el ciudadano tiene hoy la importante tarea de discernir entre los muchos mensajes, y eso es algo que muchos no ven. Frente a la posverdad, la gente critica, es que ya no sabemos qué es cierto, ya no tenemos certidumbre, y cuando estamos en la confusión, en la certidumbre y en la ausencia de verdad, entonces eso desorienta al argentino. Ahora estamos obligados a discernir, y en México la inmensa mayoría de la población optó por no creerles nada a esta inteligencia artificial, porque son artificiosos todos estos intelectos. Entonces, y eso es ganancia, ¿no? Y eso lo vemos en los procesos electorales. Ahí es donde vemos si los ciudadanos de a pie, aunque hay excepciones, como vimos hace rato, si los ciudadanos de a pie se han dejado convencer por esta narrativa insustancial. Muy bien, compañeros, les agradezco mucho. Tomen una foto al QR y ahí podrán ver el libro. Gracias a todos. Los invitamos a que se queden con nosotros. Vamos a tener otra actividad, y si todavía quieren charlar con el doctor, va a estar aquí un ratito por si quieren hacerle otras preguntas, hablar más sobre su libro, comentar. Entonces quédense con nosotros.